Hola, buenas noches. Hoy es 18 de enero. Soy Olga Tarnowska y este es mi blog sobre la guerra de Rusia contra Ucrania y nuestra victoria inminente. Por favor, suscríbanse a aquellos que todavía no lo han hecho. Y agradezco a todos mis seguidores, que ya somos más de 1000 personas. Ucrania ha sufrido otra tragedia hoy. Y quiero hacer un comentario abstracto. Yo creo que cuando empieza una guerra, toda la energía y toda la gente está en un estado así muy frágil, muy tenso y muy poco natural, con lo cual pasan cosas que no deben pasar o no tienen por qué pasar, como lo que sucedió hoy en la ciudad cercana a Kiev, Brovary. Es una ciudad muy parecida a donde vivo yo, un poco más industrial, que estaba sufriendo también casi la ocupación. Los rusos pararon justo en las entradas de Brovary. Y hoy un helicóptero del ministro de Interior ucraniano pues perdió la dirección y cayó por encima de una guardería y cerca de un edificio residencial. Con lo cual tenemos oficiales 14 muertos, entre ellos un niño, una niña, y 25 personas heridas, entre ellos 11 niños. Con lo cual, al principio se informaron más víctimas, incluso hasta 4 niños muertos. Y, por supuesto, es una nueva tragedia que está viviendo Ucrania. Las versiones de esa tragedia son varias, desde sabotaje hasta un fallo del funcionamiento del helicóptero. Y lo más probable que habría sido justo el fallo técnico. Pero de aquí a 2 semanas más o menos van a darnos la versión, digamos, oficial. Tratándose del ministro de Interior puede pasar cualquier cosa porque es un cargo muy importante y es también en términos de la guerra es una pérdida para Ucrania sensible, por decirlo, porque debajo del ministro de Interior están el Ministerio de Emergencias, están los guardias de fronteras, etc. Con lo cual entra en la categoría de los ministerios, digamos, militares. Y además, con la guerra, por supuesto, muchísimos policías han tomado parte en las operaciones de la liberación de los territorios, de la limpieza de esos territorios, etc. Con lo cual, tenemos dos cosas que destacar al margen de esa tragedia que sucedió. Primero, los helicópteros no deben sobrevolar las urbanizaciones así densamente pobladas, ¿vale? Entonces, queriendo sin querer, incluso el ministro de Interior debe respetar ciertas reglas. Y la primera es la regla de seguridad de manejo de ese tipo de transporte, con lo cual ellos tienen sus vías de transitar y deberían haberlas respetado. Entonces ponen en peligro no solamente su vida, sino en primer lugar, como se ha visto dramáticamente, la vida de los niños inocentes que han sobrevivido a lo mejor la ocupación, pero no han sobrevivido a esa catástrofe del helicóptero. Y la segunda regla es la regla que ya ha sido, digamos, comprobada en muchos casos. Por ejemplo, en la catástrofe en Smolensk del avión donde iba toda la jefatura polaca, ¿no? El presidente, el vicepresidente, etcétera, y un montón de diputados. Entonces, el ministro no podía viajar con su viceministro número 1 y con secretario del Estado, porque ya descabezas un ministerio quitándole los 3 cargos importantes. Con lo cual, por supuesto, es una tragedia, pero también es un aviso a todos los altos funcionarios de Estado ucraniano que hay reglas que ellos tienen que respetar sí o sí, por la seguridad propia y también por la seguridad del país y de la población. Porque estábamos sufriendo la tragedia de Dnipro como para que nos pase esto. Bueno, por supuesto, hay una versión que haya sido sabotaje, pero es una versión que todavía no tiene ningún tipo de pruebas. Vale. ¿Qué tenemos? Tenemos las declaraciones fantásticas de Putin. Hoy se esperaba que iba a hacer algún anunciado importantísimo, cosa que no sucedió, porque sigue
hablando de la guerra, o sea, vive en un mundo paralelo, ¿vale? Putin. Pero ya va un poquito bajando los tonos, ¿no? Porque ya dice que él ya no quieren desnazificar Ucrania, desatanizarnos, ni etcétera, ni etcétera. Pero quiere que Ucrania acepte la pérdida de esos territorios ocupados por Rusia, tanto antiguos como nuevos, y quiere que el mundo exterior replantee el estatus de estos territorios. Pero cuando hablamos de los territorios ocupados, no solamente se habla de Ucrania, sino también de Georgia y de Moldavia, que también son territorios, Abjasia y Transnistria, son ocupados por Rusia y no reconocidos a nivel internacional. Por supuesto, si antes todavía teníamos las voces a favor de Putin de una cantidad alarmante, por decirlo, porque yo a veces me desesperaba y decía, ¿cómo es posible que a esas alturas todavía estemos escuchando que hay que sentarse a hablar con Rusia? Pues cada vez esas voces se escuchan menos. Incluso hoy en el foro de Davos, Henry Kissinger, que en su momento en abril dijo que Ucrania tiene que replantearse sus ¿cómo se dice?, demandas territoriales, ¿no? Ahora dice que no, que Ucrania tiene que quedarse íntegra y probablemente ser miembro de la OTAN, que para nosotros es una garantía de seguridad. Así que es importante porque cambió bastante el discurso a nivel, digamos, mundial, ¿no? Lo podemos ver de forma cubierta y descubierta, de forma, digamos, que empiezan a salir del armario cosas, ¿no? Por ejemplo, Serbia. Serbia es amiga de Rusia, ¿no? Pero como que durante todo este tiempo no hemos escuchado declaraciones así contundentes. Sin embargo, hoy ya el presidente serbio, Vučić, ha dicho que aunque somos amigos con Rusia, tenemos buena relación, ha dicho, no apoyamos todo lo que haga Rusia, con lo cual ellos consideran que Donbass y Crimea son Ucrania. Somos un territorio, digamos, indisoluble. No sé a qué se debe esa declaración, porque hace una semana yo escuché Al Jazeera y estaban hablando de la aparición de los wagneritas para contratar a los serbios y también creando algo de movidas ahí en Kosovo, Albania y tal. Con lo cual puede ser que Serbia ha decidido actuar por el miedo de ese tipo de amenazas, porque claro, ir montando, como se dice, formaciones ilegales militares, a lo mejor no le hace ninguna gracia a este país. Hoy nos ha sorprendido gratamente Bulgaria. La revista alemana Welt ha publicado un reportaje donde nos cuenta cómo Bulgaria en realidad nos ayudaba durante todo este tiempo sin oficializarlo. Yo lo he dicho ya en algún vídeo que hay países que lo hacen y que no lo dicen, que me parece fantástico, ¿eh? Entonces Bulgaria nos ha entregado un 30% del arsenal ex soviético, porque Bulgaria no solo tiene armas, sino fabrica armas tipo soviético, ¿vale? Entonces ellos nos suministraron un 30% de todo el armamento soviético que necesitábamos. Y también nos apoyó durante nuestra emergencia con el combustible. Entonces el 40% del combustible nos lo pasaba Bulgaria desde una planta que tenían de Lukoil, de la procesadora petrolífera rusa en su territorio. Con lo cual en Rusia están escandalizadísimos, porque cómo es posible que Bulgaria haya hecho esto y lo otro, no sé qué. Pues os recuerdo que creo que durante el primer mes de la guerra, por ahí, Bulgaria ha expulsado un montón de trabajadores de la embajada rusa por espías. O sea, no en vano lo ha hecho. Sabiendo que nos iba a ayudar, es mejor quitar del medio a esa gente. Bien, entonces nos ha entregado armas por más de 1.000 millones de dólares durante el año 22. Así que lo agradecemos mucho. Ya os he dicho que hay varios países que lo hacen, ¿no? Que no quieren que Rusia sepa abiertamente porque tienen compromisos, relaciones, tienen sus historias y lo entendemos. ¿Qué pasa más?
cuando se habla de los muertos de Dnipro, yo me planteo las cosas y las extrapolo, ¿no? Porque en Dnipro a esa altura hay 45 muertos, el accidente del sábado día 14, ¿no? Y 25 desaparecidos, ¿vale? La gente que desapareció, que sus cuerpos tal vez hayan sido quemados, pues despedazados o no sé qué historia, que alguno puede que aparezca, ¿no? Pero hay muchísima gente que si ponemos esa proporción de 45 y 20, 25, vale, es la mitad. Entonces me pregunto, por ejemplo en Mariupol, si nosotros nos llegan las cifras de los muertos, ¿cuál es la cantidad de personas que no nos llega de las cifras? ¿No? Porque de haber una familia entera muerta, que no se queda ningún pariente por ahí para indagar y buscarlos, ¿no? Entonces, creo que nunca podremos tener esa cifra ni aproximada, porque si la variación puede ser hasta 50%, es terrible. No sé, son las rompecabezas que me hago de vez en cuando. Entonces, ¿qué estamos siguiendo? Siguen las operaciones en Bakhmut, en Soledar. Los rusos, por lo visto, desde Soledar van a entrar con más fuerza a Bakhmut. No obstante, en la región de Lugansk, el ejército ucraniano poco a poco va tomando algunas aldeas y poblaciones sin oficializarlo mucho. Así que la guerra sigue y espero que entre Davos, que nos puede proporcionar el foro, ayuda y apoyo extra económico, como por ejemplo los Estados Unidos ya nos van a dar 125 millones de dólares para acelerar la recuperación de la infraestructura crítica destruida por los rusos, ¿no? Como el Ramstein. El Ramstein es los estados que nos ayudan, que va a ser el día 20, ¿no? Y donde Ucrania espera recibir ya el armamento deseado, porque estamos en toma y daca otra vez, estamos con Scholz, que le presiona el Parlamento Europeo de darnos armas de sistemas antiaéreos y Leopard 2, y él, en vez de aceptar, empieza a hacerse el tonto y dice, no, 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 primero que lo den los tanques Abrams los americanos. Es como pasar la bola y es muy feo porque ya llevamos tantos meses con el Leopard, yo creo que más de 6 meses, ¿no? Y es vergonzoso porque no solo no nos quieren dar, sino no dan permiso a otros países de pasar estos tanques que los podrían hacer. Entonces, no sé si el nuevo ministro de Defensa, porque la ministra dimitió y ahora va a tener a otro que se llama... Uy, un apellido griego, pero se me olvidó. Vale. A lo mejor él cambie esa estrategia tan dañina para nosotros alemana, porque el Abrams tal vez los americanos los pueden dar. El problema de Abrams es que no tienen el sistema de mantenimiento de esos tanques, mientras que Leopard es usado por muchos países de la OTAN y podemos tener esa facilidad de ir recuperando la maquinaria cuando se desgaste. Ahí está. Y a veces yo pienso, conspirológicamente, que Ucrania es un laboratorio de probar nuevas armas que tiene la OTAN, ¿no? Y eso dicen muchos expertos militares, que aquí, pues, están poniendo a prueba todas las armas que todavía no han sido probadas en las situaciones de la guerra a tal escala. Y no solo que las ponen a prueba, como los ucranianos somos grandes, somos muy grandes, somos muy manitas y somos muy creativos e ingeniosos, ¿vale? Estamos perfeccionando esas armas. Entonces, no solo que nos dan HIMARS, ya os lo he dicho, sino que nosotros inventamos nuevos sistemas de cómo usar los HIMARS de manera más eficaz. También están mejorando algunos detalles, algunas cosas mecánicas, están pues tocando incluso los proyectiles para que vayan mejor o no sé qué. Con lo cual, cada mejora que estamos implementando la van reportando al fabricante de las armas o
o sea, al teniente de las armas, como se dice. Con lo cual ya nos vuelven, dicen que ya hay casos que ya vuelven las armas perfeccionadas, los nuevos envíos, con lo cual estamos, a lo mejor nos están usando como un laboratorio de prueba de armas, con lo cual a nadie le interesa terminar esa guerra. Yo no sé, yo a veces me hago esas preguntas, porque no tiene lógica, eso es lo que hace Alemania, no tiene lógica ninguna, ¿no? Porque Ucrania no es, ya, es que luchamos con las últimas fuerzas, no luchamos, bueno, vamos a dispararle a Rusia, no, 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 estamos arañándonos, dejándonos sin nada, o sea, para sobrevivir en esa guerra. Y parece que pedimos algo porque nos da la gana. Entonces, es muy importante no perder ese momento cuando todavía tenemos fuerzas para luchar, ¿vale? Cuando todavía tenemos alguna potencia y ganas y gente, ¿no? Porque también nos estamos agotando cuando decimos que hemos ya triturado a 500.000 de los rusos, o sea, eh, a día de hoy creo que era 117.000 muertos y le ponemos más 3, que es casi 500.000 heridos. Que a lo mejor no se van a recuperar nunca. Con lo cual, también nos estamos desgastando nosotros. Entonces, si queremos ganar esa guerra, no podemos dejar que Ucrania se desgaste. ¿Vale? Tenemos que dar un salto cualitativo ya antes de que Rusia empiece a ponerse un poco más fuerte y a atacar. Aunque ya sabemos que no lo va a hacer, pero pues lo tenemos que prever. Así que nada, con esto me voy a despedir. Creo que venceremos, ¿eh? Pero también tengo mis dudas.